Buenos días, buenos días. Muy buenos días. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Rafael. Rafael, sí se lo escucha. Muy bien, muy bien. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos Muchísimas días. gracias por Lista, el lista. día de hoy comenzar este congreso, el tercer día del congreso. Y la verdad que estamos muy contentos porque ayer hemos tenido bastante afluencia de personas. Acá estamos en Perú, lamentablemente con un paro de transportistas a nivel nacional. Así que, bueno, pero seguimos trabajando, seguimos dándole al tema de la seguridad y salud en el trabajo. Voy a presentar, me toca presentar a Marta León Velasco, ella es amiga de nosotros también, colega. Y déjame presentarte, por favor, que hoy día vas a abrir el Congreso. Hoy día tenemos una jornada hasta las 9 de la noche. 9 de la noche. Así que vamos a trabajar con temas súper importantes y están relacionados justamente al proceso de una gestión. Tal como yo les explicaba, cuando comenzamos el Congreso, les decía que no solamente pues, es el desarrollar actividades para prevenir, sino también son actividades para poder optimizar comportamientos en los cuales van a estar centrados cada uno de los componentes que tenemos. Somos seres holísticos y en realidad una de las cosas que tenemos que enfocarnos bien es en el desarrollo de la salud mental, y eso es lo que nos va a hablar hoy día la doctora Marta León Velasco. Ella nos va a hablar sobre la salud mental y productividad. La doctora Marta León Velasco es profesional especializada con 23 años de experiencia en transformación organizacional y con amplia experiencia en gestión de proyectos, gestión del cambio, gestión de riesgos, implementación de sistemas de gestión, certificado como auditor HSQ y Lean Chain Management y Management 3.0, competencias especiales para mejoramiento de procesos, gestión de riesgos e implementación de estándares de calidad en salud. Aplicación de las ISOs 22316-2017 de resiliencia, la ISO 9001, 2015, ISO 31000, 2009, ISO 45001, 2018, para la optimización de procesos y diseño de esquemas de transferencia continua de conocimientos y gamificación. Entonces, demos la bienvenida a la doctora Marta León, quien nos va a dar este importante tema sobre salud mental y productividad. Adelante, Martita. Muchas gracias, mi doctor Rafael. Bueno, sea buen día para todos. Siento muchísimo que estén en paro de transportes porque definitivamente pues eso afecta mucho la productividad de las organizaciones y la tranquilidad de los ciudadanos, ¿no? Y justamente quiero empezar pues diciendo por qué debemos trabajar y para qué debemos trabajar en las organizaciones en todos estos temas de salud mental, porque definitivamente después de pandemia hemos venido viviendo una serie de situaciones, ¿cierto? No lo llamamos problemas, situaciones de incertidumbre que en cierto modo nos invitan a cambiar un poco la relación. Y pues yo siempre empiezo diciendo que si tenemos 100% de salud mental, pues tendremos 100% de productividad. Sin embargo, esto a veces es con, insuficiente para llegar al 100% de la salud mental, ¿no? Porque no todos los trabajadores, en cierto modo, ni todas las empresas tenemos un sistema de vigilancia epidemiológico psicosocial suficientemente fuerte o robusto que nos indique cómo trabajarle a los temas de salud mental, ni tener identificados o mapeados todos nuestros trabajadores. Aquí en Colombia y tampoco en Chile, que son los dos países donde he trabajado y donde tengo licencia para trabajar, eh, tenemos incluido dentro de las evaluaciones médicos ocupacionales de ingreso las evaluaciones de salud mental por estándar. Creo que ese es uno de los temas por los cuales debemos trabajar y pues de los cuales
he estado trabajando en estos 2 últimos años, ¿cierto? Cómo se hacen esos protocolos y gestión. ¿Qué nos dice la OMS en sus estadísticas de corte del 2023 del año pasado, cuando actualizaron el plan de salud mental hacia el 2030? Pues primero que no estaban cumpliendo los indicadores y que no llegaron a tener pues la intervención, ¿cierto?, que se esperaba, ni la formación de los suficientes psicólogos especialistas, ni en clínica, ni en ocupacional, para poder intervenir organizaciones y ciudadanos. También que después de pandemia, un 15% de la población mundial experimenta algún tipo de trastorno de salud mental. Puerta de entrada detectada, los problemas relacionados con el sueño, insomnio. Después, depresión, más en mujeres que en hombres. Y luego, ansiedad, que está equiparada por género, pero que ya ha venido, ¿cierto?, de alguna forma presentando situaciones de crisis de pánico en las organizaciones donde alguna vez, pues no, nunca se había dado esto, es desconocido. Los brigadistas de nuestras empresas no están preparados para atender primeros auxilios psicológicos, no lo tenemos en el repertorio de la preparación del brigadista hoy día, así que pues tenemos un gran reto en las organizaciones y por eso es bien importante empezar a hablar de salud mental. ¿Por qué les decía que después de pandemia? Porque definitivamente después de pandemia y digamos con ese cambio, con esta explicación que nos da Yamais Casio de cómo partimos o cómo estábamos en un mundo que sentíamos muy vulnerable, lleno de incertidumbre, muy complejo y muy ambiguo, cómo después de pandemia pues ya no estamos solamente en un mundo vulnerable, sino que estamos en un mundo frágil, ¿cierto? Incluso a las personas que empezaron a trabajar cerca del 2020, las llaman la generación de cristal, porque son personas que de pronto no tienen la misma tolerancia a la frustración. Eso nos invita entonces a estar muy pendientes y a los psicólogos ocupacionales y pues en general a todos los colegas estar trabajando en muchos temas de salud mental para ayudar a la ciudadanía. Y me preguntarás, Juan y Rafa, ¿qué es eso del mundo Bani? Marta, no había escuchado el término, sí, pero pues importante que nos alineemos en torno en este mundo en que estamos. Para eso he traído como este video explicatorio rápido y vamos a ver si corre. Bueno, la publicidad obligatoria. Hoy más que nunca las organizaciones, los políticos, los ciudadanos, nos estamos dando cuenta el complejo escenario que enfrentamos y lo difícil que a veces resulta. Este entorno ha sido definido por un miembro del Instituto por el Futuro, Yamis Casio, con las siglas BANI, refiriéndose a lo frágil, brittle, ansioso, anxious, no lineal, non-linear e incomprensible, incomprehensible. Este acrónimo es para definir el estado de la realidad después de haber sido afectados por la pandemia. BANI es aún más caótico que el entorno que habíamos vivido anteriormente llamado VUCA, por sus siglas en inglés: volatility, volatilidad, uncertainty, incertidumbre, complexity, complejidad, and ambiguous, ambigüedad. Este acrónimo fue creado por el Ejército de Estados Unidos al final de la Guerra Fría para definir el entorno en el que se encontraba. Posteriormente fue acuñado en los primeros libros sobre estrategia corporativa en el 2000. El entorno VUCA era un ambiente por todos conocido debido al cambio tecnológico tan acelerado y profundo y a las crisis económicas. Necesitábamos estar actualizándonos y preparándonos continuamente. Aunque este entorno VUCA era adverso, era hasta cierto punto fácil de predecir. Y la gran mayoría del mundo estaba preparado para enfrentarlo. Posteriormente, con el factor de la pandemia, el mundo no es solo volátil, sino caótico y quebradizo. No solo es incierto, complejo y ambiguo, sino incomprensible. No es lineal y provoca ansiedad. Bani, a través de los términos que simboliza, básicamente nos sirve para describir el entorno de la realidad actual y a partir de ahí, de esta realidad,
diseñar nuestras estrategias y valores. Esta realidad nos muestra, por ejemplo, que la caída económica de un país puede tener un efecto dominó a nivel mundial, produciendo un ambiente frágil donde existe la necesidad de estar actualizado en noticias, produciendo a su vez ansiedad. La pandemia afecta de manera no lineal y actualmente presenciamos hechos ilógicos e incomprensibles, como los rebotes del virus, los avances de la inteligencia artificial y el cambio climático, todo al mismo tiempo. En pocas palabras, el concepto BANI solo ayuda a describir las características del entorno actual. Sin embargo, no es hora de darnos por vencidos. Tenemos que actuar firmes y enfrentar la fragilidad con resistencia, la ansiedad con empatía y atención a los demás, lo no lineal con adaptabilidad y el entorno incomprensible con transparencia e intuición. En este tiempo de incertidumbre es muy importante actualizarnos y estudiar nuestro mundo para proyectar saltos cuánticos en nosotros y en nuestras empresas. De lo contrario, quedaremos sumergidos en estos entornos que nos rodean. La flexibilidad, la adaptabilidad, la cooperación, la empatía, la colaboración, el humanismo son cualidades que debemos de fomentar en nosotros y en nuestras empresas si queremos proyectarlas hacia el futuro, si queremos salir adelante. Entonces aquí Jorge Lerner, un periodista muy seguido en México, nos explica, ¿cierto?, en español un poco cómo es este tema del ambiente BANI. Para que nos queden como claros los conceptos, es importante revisar lo siguiente. Bueno, nos dicen estamos en un mundo frágil, ¿cierto? B de brittle, en traducción es frágil, y aquí pues estamos hoy día, no es desconocido para nada, ustedes mismos lo están viviendo también hoy día con su paro de transportadores, en torno a que estamos llenos de una cantidad de eventos disruptivos, ¿cierto? Estamos en este momento con dos guerras, ¿cierto? Entre Ucrania y Rusia, y entre Israel y el grupo Hamas, por ejemplo. Tenemos aquí en Latinoamérica, y creo que esto afecta también muchísimo la dinámica económica de los países, y son los procesos migratorios. Nosotros hoy día tenemos una población flotante, tanto de personas de Venezuela como de Haití. Tenemos en el paso fronterizo, aquí en Antioquia, donde yo vivo, que yo vivo en Medellín, por Necoclí, que pasan a Panamá, cerca de 150 personas que pasan diariamente por allí. O sea, las estadísticas son bastante grandes en torno al tema de migración de personas. Sin qué decir con el tema de la disminución de la producción de los alimentos, también porque, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, hay una dificultad hoy día de conseguir mano de obra, por ejemplo, para el café, para los recolectores de café están escaseando, y si bien pues esa población flotante de personas venezolanas en algún momento pues está cooperando con este tipo de trabajos, pues también se evidencia que hay un riesgo allí de la disminución de producción de ese que ha sido nuestro producto insignia nacional, por ejemplo. En el tema de energía, nosotros hoy día estamos, digamos que por nivel de política, pasando de un tema de exploración netamente petrolera, donde más del 66% antes de este gobierno, el, el Producto Interno Bruto era de regalías de petróleo. Y hoy en día, digamos que no se está explorando en la misma forma porque se está haciendo una apuesta por, eh, por otro tipo de energías, ¿cierto? Como eólica o paneles solares, pero pues evidentemente eso no da el mismo rendimiento, por tanto, pues también estamos expuestos a una disminución de energía. Estamos con un problema gravísimo en el tema de la disponibilidad de agua potable en Bogotá. Las represas, por ejemplo, están en una capacidad del 20%, están haciendo ya racionamientos de agua. Entonces, pues estamos viviendo en carne propia en Colombia estos fenómenos del mundo frágil, ¿cierto? Me imagino que en Perú y México o Ecuador
de donde son otros expositores, también tendrán sus propios ejemplos. Creo que pandemia no solamente nos abrió un nuevo, digámoslo así, nivel de conciencia, un nuevo nivel evolutivo de que somos parte de un todo, sino que también nos abrió un poco digamos, la evolución y el nivel de conocimiento en torno a lo que puede pasar y a lo que tenemos que estar preparados. Nosotros como prevencionistas que conocemos, ¿cierto? La identificación y en los modelos de riesgo, tenemos que estar mucho más allá, mucho más, eh, como cuando uno le dice a los conductores, mire, 100 metros adelante. Nosotros como prevencionistas tenemos que estar mirando cómo se están moviendo los entornos porque todo va a afectar no solamente la productividad de los países, sino las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces tenemos que estar previniendo y teniendo ese, digámoslo así, sentido de estar mirando la prensa, así tal cual lo harían los traders, ¿cierto? Para estar enterados del mercado, cómo se están moviendo las dinámicas de los países, para que podamos estar mucho más adelante identificando los riesgos ocupacionales. En el tema de desastres naturales, si bien nos comentaba ayer Pablo de la importancia del liderazgo, bueno, era el lunes, de la importancia del liderazgo que tenemos con la gestión, es importantísimo trabajar, ¿cierto? En que tengamos esos líderes corresponsables y preparados en torno a modelos de continuidad. Las empresas, de hecho, deberían tener un sistema de resiliencia implementado. La ISO 22316 nos invita a tener siempre en estas normas de continuidad una preparación, un nivel de riesgos, no solamente de los ocupacionales, sino también de los financieros, de los jurídicos y de cómo vamos a cuidar ese capital, en cierto modo, que se invierte en una organización. Es importante también cómo vamos a resultar o cómo vamos a empezar, ¿cierto?, a adoptar estas nuevas políticas de lo que nos causa incertidumbre constante. Hoy día, digamos que hay muchos trabajadores que están en un nivel alto de fragilidad emocional, si lo pudiéramos decir por ello, en torno a que se puedan sentir reemplazados por la inteligencia artificial. Ayer dictando una clase en una empresa, me decían, Marta, pero es que ya las personas que hacen estos documentos o las personas que hacían estas digitaciones o las personas que hacían esto, pues nosotros estamos mirando cómo será su esquema de capacitación o de reubicación, porque pues eso vamos a empezarlo a hacer con inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de cosas evidentemente pues afecta definitivamente la salud mental y si, como les decía, la salud mental no está en el 100, pues la productividad tampoco va a estar en el 100. Sabemos por estudios, ¿cierto?, que las personas que conducen, por ejemplo, si no duermen bien, no pueden manejar, o sea, no podríamos producir transporte si no tenemos conductores en plena función de su capacidad de salud mental. No podríamos tener trabajadores en altura si evidentemente no demostramos que tienen 100% de capacidad de salud mental. Y ni qué decir con las personas que manejan el dinero, ¿cierto? Las personas que manejan el dinero en las mesas de dinero o esta nueva modalidad de teletrabajadores que son traders, ¿cierto? Que invierten en bolsas donde su salud mental es la capacidad de pensar en segundos, poner la analítica, toda nuestra corteza prefrontal de toma de decisiones en poder invertir para una compañía en acciones y tener una rentabilidad o una pérdida. Evidentemente, todos esos son procesos que desde la productividad, yo los llamo desde la dimensión psicológica, ¿cierto? Desde la dimensión psicológica y de la toma de decisiones, evidentemente no podríamos tener una capacidad del 100%. Miremos la segunda letra, pues estamos apenas en la primera del frágil, ¿cierto? De cómo esa fragilidad puede afectar la salud mental y la productividad. Y esta,
es cómo nos generan estos espacios o cómo llamáis Casio desde este modelo invita, ¿cierto?, a identificar cuáles son esos componentes que nos están generando ansiedad. Y podríamos decir que después de pandemia, ciertamente las personas hacen más crisis de pánico que en otras ocasiones, ¿cierto? No teníamos este fenómeno o no estábamos previendo en nuestros protocolos de atención en salud que se presentara una crisis de pánico en una organización. Es algo que debemos empezar a trabajar con los brigadistas y pues con las personas de talento humano. Aquí hay como unas personitas en sala hace rato. Eh, que nos invita a pensar, bueno, ¿cómo podemos trabajarle al tema de balancear la vida y el trabajo, hacer uso saludable del autocuidado, ¿cierto? Primero, de esa autoestima que nos tenemos que empezar a trabajar en todos los trabajadores. No sé si ustedes en Perú tienen el mismo problema y los otros participantes a nivel internacional, pero aquí en Colombia nuestras nuevas generaciones tienen una, digámoslo así, los llamamos de muchas formas, pero quieren recibir la, inmediatamente, ¿cierto? Las endorfinas inmediatamente, tener solamente cuestiones que sean placenteras y no les gusta tanto el esfuerzo. Estamos por ejemplo, los hijos de personas campesinas que en teoría deberían cultivar la tierra, están saliendo del campo, no quieren quedarse cultivando. Y me parece pues importante también porque pues es porque se les brindan posibilidades de estudio u otras cosas, pero desafortunadamente también nuestros fenómenos de narcotráfico, de los influencers, de ese tipo de cosas o del reggaetón mismo, que para el país pues también tenemos una gran producción de música en esos géneros, pues hace que la vida de estas personas que en teoría cultivaban la comida cambie de un momento a otro y pues obviamente también para las otras personas que vivimos en la ciudad, pues eso nos afecta, ¿cierto? Los niveles de siembra y los cultivos o la producción de comida y alimentos para todos. Definitivamente está este modelo y en este componente de ansiedad y el aumento de la incertidumbre nos genera definitivamente estrés o un aumento, ¿cierto?, de la acumulación de cortisol y nos invita entonces a estar trabajando ante esos eventos impredecibles. ¿Cómo vamos a balancear esas, anoche en la conferencia la que cerramos, con la que se cerró anoche el congreso de la doctora Mónica, decían cómo vamos a empezar a ayudarle a esos eh, pesqueros artesanales que están viviendo en una cantidad de situaciones de riesgo donde debíamos imaginarnos que la lancha era el puesto de trabajo y que estaban expuestos a una cantidad de condiciones y de riesgos muy presentes, como la mutilación por la red. ¿Cómo hacerlo para todo el resto de trabajadores que están cambiando de modalidad, ¿cierto? Los campesinos, que ya son personas de alguna forma que están en edades mayores que no tienen los cuidados ni la cobertura, ¿cierto?, de nuestro sistema de salud para brindarles digámoslo así, las mejores condiciones para que sigan sembrando alimentos. Estamos ante una serie de eventos muy impredecibles y tanto los ciudadanos como las personas y las organizaciones debemos empezar a enfrentar o generar planes que nos ayuden a enfrentar esta presión y adaptación. Y esto no nos da mucha espera realmente. Yo creo que esto son cosas que debemos empezar a concientizar prontamente en nuestros empresarios, porque pues es allí donde tenemos en cierto modo el patrocinio financiero y en este momento pues tener, el Estado siempre está alerta permanente hacia este tema del bienestar emocional. Sin embargo, nosotros aquí en Colombia ahorita estamos en un efecto de incertidumbre bastante grande porque nos genera, los modelos de salud nos están generando una serie de condiciones cambiantes
y la mayoría de nuestras empresas promotoras de salud han pasado cartas para liquidarse. Entonces, eso evidentemente impacta mucho el bienestar y la capacidad emocional. ¿Alguien levantó la manito? Pueden hablar. No sé quién levantó la manito. ¿Me ayudas ahí? A ver, porfa, Rafa. No hay nadie con la mano levantada. Ah, ok. No. No. Listo. Bueno, continuemos con la siguiente letra. Es un ambiente no lineal, ¿cierto? La letra N. Ya decía que nosotros como prevencionistas debemos estar preparados en todo este tema. Por favor, a la señorita Maricruz González, se puede apagar. Gracias. Listo, puedes continuar. Dale. Ya decía que los prevencionistas, como desde la gestión del riesgo, debemos estar preparados y tenemos en estas habilidades profesionales la identificación de nuestra matriz de riesgos como corazón, ¿cierto?, de los sistemas de gestión. Pero debemos llevar más estas matrices a dos profundidades más allá. La primera es cómo las personas, ¿cierto?, desde su salud mental, desde el cargo, pueden en cierto modo actuar de una forma no esperada o tener un acto inseguro, como los llamamos nosotros, porque en cierto modo cuando las personas están experimentando altos niveles de estrés o altos niveles de ansiedad, como puede ser una crisis de pánico, pues evidentemente pueden actuar de formas inesperadas. En algún estudio que leí el año pasado de una autora española, Valenzuela, nos decía que las personas ante las situaciones de tristeza o depresión leve pueden demorar en sus procesos cognitivos de toma de decisiones entre 10 y 12 días. Tomar una decisión tarde en una organización entre 10 y 12 días podría implicar la pérdida financiera, ¿cierto?, de una compañía. Entonces, ¿cómo identificar tempranamente desde esos riesgos psicosociales y la relación que tienen con el estrés y con otras problemáticas de la salud mental, en particular el síndrome de burnout que ha aumentado y la depresión? ¿Cómo podemos empezar rápidamente a mapear estas personas para ayudarles a que salgan rápidamente de estas enfermedades de la esfera mental y puedan trabajar al 100%, ¿cierto? Entonces, nuestras matrices de riesgos hoy día, según la norma 45003, ¿cierto?, tienen una serie de campos que nos enmarcan mucho el tema del proceso, incluso del cargo, pero no nos ayudan a tener mapeadas a las personas. Por eso es bien importante tener sistemas de vigilancia epidemiológica donde tengamos mapeados uno a uno estas personas que ya sea por herencia o por el nivel de estrés en el trabajo o una mezcla de ambas, porque a veces son mezcla de las dos cosas, pudiéramos empezarlas a identificar en los riesgos. Si tuviésemos estos sistemas de vigilancia epidemiológico, podríamos de alguna forma empezar a trabajar por escenarios. Y cuando estamos ante un mundo no lineal, pues evidentemente debemos trabajar en causa y escenario 1, escenario 2, escenario 3. ¿Qué vamos a hacer ante las diferentes causas y las diferentes consecuencias esperadas? Eso nos ayuda a trabajar en la gestión de riesgos de una forma distinta, no solamente pensándolo por procesos y cargos para la productividad, que evidentemente es nuestro rol asegurar que no tengamos, ¿cierto?, ningún paro por un accidente de trabajo o por una enfermedad, Dios no lo quiera,
pero sí tenemos que empezar a mapear o a complementar nuestros mapas de riesgos con los sistemas de vigilancia epidemiológico de forma tal que podamos tener mapeados las personas, conocer sus prevalencias o sus ¿cierto? Dificultades o su sensibilidad sistemática, como nos lo enseñan en clínica, en torno a esos factores genéticos. Ya les decía también que tenemos una gran debilidad en nuestros sistemas de gestión en este punto, porque desde la evaluación médica ocupacional no tenemos una valoración de la salud mental o no estamos nosotros los psicólogos en el 100% de las evaluaciones médicas ocupacionales. Aquí en Colombia, por ejemplo, las evaluaciones médicas ocupacionales solamente contemplan el psicólogo no especialista, psicólogo general, para evaluar las habilidades psicomotoras del conductor, pero no estamos haciendo pruebas de salud mental en torno a posibles enfermedades de la esfera mental o psicosis, ¿cierto? Imagínense un conductor con problemas de psicosis. Estamos poniendo en riesgo las familias y las personas que van con ese conductor en un bus, por ejemplo. No lo estamos mapeando hoy día, no, nosotros no tenemos ese alcance dentro de nuestras evaluaciones médicas ocupacionales y un poco es el llamado en este mundo Bani empezar a trabajar. Lo mismo nos pasaría en minería, ¿cierto? En espacios confinados, donde la falta de oxígeno incluso pues, puede generar en los trabajadores que están allá abajo una serie de alucinaciones. También el tema de el trabajo en alturas, ¿cierto? Eso nos lleva a que empecemos a pensar como prevencionistas mucho más allá. ¿Cómo vamos a hacer que ese mapeo de riesgos, esos sistemas de vigilancia epidemiológico nos permitan minimizar todas estas consecuencias, ¿cierto? Consecuencias inesperadas, porque pues hoy día no las estamos trabajando. Bueno, y la última letra, que es la que más me gusta, y es el tema de lo incomprensible. Hoy en día nosotros, todos los seres humanos, tenemos unas habilidades de toma de decisiones conforme a las decisiones que hemos tomado en el pasado. Pero como hoy en día estamos en un ambiente diferente, ¿cierto? Estamos en un ambiente donde ya la inteligencia artificial, los procesos, el uso de los robots, ¿cierto? Por ejemplo, el tema ya de los cambios que se están dando en las salas de cirugía para los pacientes en torno al tema de la seguridad, donde ya tenemos robots que ayudan a los médicos a que por ejemplo, la cicatriz sea menor, porque los robots tienen una capacidad mayor de hacer, ¿cierto? Una puntada mucho más delgada en piel para que quede menos cicatriz, por ejemplo. Ese tipo de cosas no las habíamos vivido y son de alguna forma para ciertas personas incomprensibles. Estamos avanzando y nuestra tecnología está avanzando en pro de hacer las cosas mejor para la humanidad. Sin embargo, pues tenemos que empezar a divulgar o a disminuir esos niveles de complejidad o aumentar, ¿cierto? Tenemos los dos caminos, o aumentar el nivel de conocimiento de la gente del común para que esas cosas en cierto modo ya sean normalizadas. Empezar a trabajar en la comunicación, en ayudarle a los trabajadores a entender los procesos que hacemos y cómo, por ejemplo, la automatización de procesos en ciertos casos va a requerir de ellos que sean personas mucho más analíticas y de menos trabajo repetitivo. Va a necesitar que las personas tengan mayor capacidad de planificación eh, y en este mundo ya no es solamente capacitación como lo hacíamos desde el mundo del PMO, ¿cierto? Con cronogramas muy estrictos, sino que seamos capaces de planificar en semanas y de mover o de ser muy flexibles en esa planificación en pro de lograr los resultados en sprints, como nos lo propone el mundo ágil. Definitivamente el tema de la complejidad y de cómo manejar esos escenarios complejos en el trabajo debe llevarnos a tener unos esquemas de aprendizaje, no solamente capacitación, entrenamiento en puestos de trabajo, reinducciones a todos los trabajadores
incluso diseñar cargos nuevos, porque eh, cuando, por ejemplo, automatizamos un proceso y un ingeniero está haciendo esas tareas que ya quedaron automatizadas, pues evidentemente a ese ingeniero debemos empezar a reubicarlo en otro cargo que seguramente tenga mayor análisis o que tenga mayor prevalencia para la productividad, otros puntos donde él pueda aportar desde su conocimiento. Entonces, en este mundo complejo debemos empezar a hacer cosas diferentes. No nos podemos quedar haciendo lo mismo, ni nos podemos quedar haciendo los mismos diseños de cargo, ni los mismos manuales de funciones. Debemos empezar a trabajar en cosas nuevas. Y aquí es donde yo quiero articular, en cierto modo, qué dimensiones, ¿cierto? Desde la productividad, veo yo, debemos empezar a trabajar los psicólogos. Pues, los psicólogos y todos los especialistas en seguridad y salud en el trabajo que somos prevencionistas. Desde el análisis, ¿cierto? De las dimensiones psicológicas de la productividad, podemos decir que debemos empezar a trabajar en ese individuo, en esa máquina superpoderosa que tenemos, que es nuestro cerebro, porque a ello hay que empezarle a dar cierta motivación, ¿cierto? Decíamos en alguna ocasión con Rafa en una conferencia, no podemos inventar inyecciones de ganas, de tener ganas de ir a trabajar. Estas nuevas generaciones, como les decía, tenemos una necesidad o tienen una necesidad de satisfacción inmediata y eso pues evidentemente viene mediado mucho por los colegios. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestros colegios públicos un asunto de que los niños se promueven de forma automática para no perder años. Tenemos unas dinámicas muy complejas del tema de los videojuegos y de las adicciones a las tablets, ¿cierto? Que sabemos pues que eso genera endorfinas inmediatas, pero no genera nuevo conocimiento. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar desde con la población, ¿cierto? Desde los jóvenes, desde los colegios, desde esas interacciones que están produciendo, porque pues finalmente desde el colegio es que se empiezan a formar, uno, los nuevos profesionales o dos, las personas que se van a ir a hacer un trabajo operativo a las plantas de producción. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar desde allá en esos hábitos psicológicos saludables de la toma de decisiones? Y les cuento otra cosa, por ejemplo, ayer decíamos, los videojuegos, ¿cierto? Afectan, ¿cierto? El síndrome de túnel carpiano y Bochum, porque hoy en día, por ejemplo, trabajadores de 25, 26 años, trabajadores muy jóvenes, reportando problemáticas de túnel carpiano, pero están jugando videojuegos desde los 11 años. Entonces, este movimiento evidentemente también genera un desgaste. Entonces, ese tipo de cosas es importante empezarlo a trabajar y por eso empiezo siempre esta conferencia un poco desde ese mundo Bani, desde todos estamos siendo parte de este entorno y necesitamos a trabajar en conjunto. ¿Cómo ayudarles en el tema de la motivación a estas nuevas generaciones en el tema de la tolerancia a la frustración, por ejemplo? ¿Cómo ayudarles en el tema de sus procesos cognitivos? Los, eh, los estudiantes hoy día de bachillerato aquí en Colombia tienen una razón de lectura de libros uno al año. Esto es una involución respecto a otras generaciones. En los millennials, al menos, hablábamos de que los chicos de los colegios leían de 4 a 5 libros en el año. En estas nuevas generaciones estamos hablando solamente de uno al año. Eso pues genera cierta preocupación porque entonces, ¿cómo va a ser esa comunicación? ¿Cómo va a ser esa ortografía? ¿Cómo va a ser la redacción de un informe de estos profesionales? A mí me llegan, yo dicto clases en posgrado, yo no dicto en pregrado, dicto clases en posgrado y todavía a veces me llegan profesionales con problemas de redacción. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a trabajar esas cosas que son básicas y que son habilidades, ¿cierto? Desde la dimensión psicológica,
que debemos empezar a asegurar desde que los chicos y chicas son jóvenes. También yo creo que vamos a tener un tema complejo y se está presentando hoy día, digamos que ha aumentado mucho el tema de las terapeutas del lenguaje, niños que nacieron en pandemia durante 2020 y 2021, papás y toda la población con su boca cubierta, no tuvieron la posibilidad, ¿cierto?, de ver esta modulación eh, en los padres o en los abuelos o en los tíos, porque pues todos estaban con tapabocas. Entonces, el retardo en el lenguaje ahí para esta nueva generación, o como lo están llamando ahora la generación alfa, pues va a tener ciertas consecuencias la pandemia en el tema del manejo del lenguaje. El tema de la memoria y la satisfacción laboral. Ahí me quedó mi errorcito. Y este tipo de cosas, si estamos hablando de gratificación inmediata o de un mundo lleno de endorfinas para estas poblaciones jóvenes, ¿cómo vamos a cautivarlos si ya teníamos unos altísimos niveles de rotación en los millennials y los centennials? ¿Cómo vamos a lograr cautivarlos para que ellos queden más tiempo y las curvas de aprendizaje de lo que están trabajando en cierto modo sean retornadas en la inversión, ¿cierto? Porque pues las empresas invierten una cantidad de dinero en la curva de aprendizaje y si los trabajadores rotan mucho, pues eso se vuelve una pérdida. Eso ni que hablar. Entonces, bueno, el tema de la siguiente dimensión de la productividad está muy orientado a lo que hacemos o lo que hemos venido hablando en otras conferencias que pues mañana creo van a tener a la doctora Yolanda Sierra, hablando de todo este tema del componente psicosocial. Pero es importante identificar que en ese componente psicosocial empieza o el pivot más de mayor peso es el tema del liderazgo. Y si venimos en esa multiplicidad de generaciones con esos estilos de afrontamiento tan diversos, con esas necesidades de motivación tan diversas, pues a los líderes en cierto modo les está quedando más difícil. Eh, Formarse en liderazgo es una opción, pero en esa formación de liderazgos debemos empezar a incluir asuntos bien importantes relacionados con la salud mental, ¿cierto? La tolerancia a la frustración, que los líderes empiecen a entender en estas nuevas generaciones y mejoren seguramente sus habilidades de capacidad de escucha, de paciencia, de cómo aprender o cómo enseñar a las personas a hacer las cosas de una forma amorosa, porque como son una generación que tiene muy poca tolerancia a la frustración, pues evidentemente eso va a requerir de un liderazgo, digámoslo así, situacional, pero mucho más carismático para estos jóvenes y para que los jóvenes permanezcan dentro de las organizaciones. Eso cambia mucho los estilos de liderazgo. Aquí todavía en mi país hay algunos líderes bastante coercitivos y que gritan. Entonces, cuando un líder grita, evidentemente este joven o jovencita que tiene muy baja tolerancia a la frustración, entra en llanto y renuncia. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que empezar a trabajar desde nuestro conocimiento como psicólogos, ¿cierto? Empezar a ayudar a esos líderes a que tengan un estilo de gestión distinto y que puedan cubrir de una forma corresponsable las variables que afectan, ¿cierto?, la productividad desde esta dimensión psicosocial. En, en otros países, ¿cierto?, ya está un poco más regulado el tema de qué tipo de coordinadores o mandos medios debo también empezar a vincular en las estructuras para que cuando un jefe de un área, por ejemplo, es baby boomers, tenga unas personas como en segundo línea o segundo nivel, como a nivel de coordinadores o, o gerentes juniors, llamémoslo así, ¿cierto? Que manejen ese grupito de personas y que sean más amorosos o que tengan un mayor seguimiento uno a uno, por decirlo así.
también no se nos invitaría a pensar que los grupos de un área o los grupos de procesos estén armados ya de forma ágil, ¿cierto? Como lo implementa el modelo de Scrum, donde nos habla de células de trabajo de no más de 9 personas. Cada 9 personas deberíamos tener un coordinador para que esas 9 personas estén lideradas por ese coordinador que está siguiendo muy de cerca sus acciones y sus actividades. Eso implicaría evidentemente un aumento de plantas de personal, seguramente, en todas las organizaciones, pero tendría también allí seguramente unos beneficios también en la productividad. Hay que empezar a balancear y de alguna forma decirle a las empresas, vamos a empezar a identificar cuáles son sus cargas laborales, cuáles son sus procesos, cómo desde la triangulación, ¿cierto? Competencias, liderazgo y resultado de procesos, debemos empezar a trabajar en esas actividades más productivas. Ya también, y no sé si en Perú, pero aquí en Colombia nosotros ya estamos pasando de 48 horas que trabajábamos a trabajar en el 2026 42. Entonces van a ser 4 horas que también van a requerir en todos los cargos del país hacer una redistribución horaria. Y esto responde a unas políticas del acuerdo de la CAN post-pandemia, donde empezaron a identificar que trabajar más de 45, ¿cierto? Trabajar más de 45 horas a la semana, pues tiene una altísima correlación con sobrecarga laboral y sobrecarga laboral tiene una alta correlación con síndrome de burnout y acumulación de cortisol o estrés negativo, distrés. Por tanto, trabajar entre 40 y 42 horas podría ser mucho más saludable para las personas, para las familias y poder mejorar un poco el esquema de, digámoslo así, de balance vida-trabajo desde esa dimensión psicosocial, lo cual va a requerir de nosotros también una reestructuración y un análisis para todas las organizaciones en torno al tema de los turnos. Por ejemplo, aquí en Colombia nosotros tenemos en los hospitales turnos de 12 horas. Entonces puede ser de 6 de la mañana a las 6 de la tarde, donde trabajaban 204 horas en el mes, que es lo máximo permitido contando las horas extras, pero ahora si vamos a pasar a 42 horas, pues eso va a tener que cambiar y seguramente vamos a tener que vincular otro número de personas que hagan esa cobertura de las horas que faltan para cubrir los diferentes servicios de un hospital 7 por 24. Eso nos lleva entonces a empezar a prepararnos, ¿cierto? En que nosotros como prevencionistas debemos empezar a también a entender los temas de capacidades, capacidad del servicio de consulta externa, por ejemplo, capacidad del servicio de hospitalización, capacidades para que las personas que están ahí también ubicadas como trabajadores tengan las competencias que requerimos tener y también tengan las condiciones, ¿cierto?, laborales adecuadas en torno a la prevención de riesgos. En el sector salud, nosotros hoy día estamos también un poco acá con un alto nivel de incertidumbre por los temas del modelo y una reforma a la salud que está cursando en el Congreso en este momento. Entonces, ese tipo de cosas, evidentemente, para ese sector generan muchísima incertidumbre, pero creo que son retadoras y son interesantes para empezar a trabajarlas desde esa dimensión psicosocial, donde debemos empezar a trabajar no solamente con como lo hacemos nosotros aquí en la aplicación de baterías, sino desde la evaluación médica ocupacional de ingreso, detectando posibles indicadores, ¿cierto? Haciendo revisiones rápidas de la salud mental de esos profesionales y personal de auxiliares, por ejemplo, auxiliares de enfermería que entran a laborar para saber en qué condiciones están a nivel de su esfera mental. Ese tipo de cosas debemos empezarlas a trazar en los sistemas de vigilancia epidemiológico psicosociales
y evidentemente trabajar de mejor manera esa dimensión psicosocial, no solamente haciendo un diagnóstico como lo hacemos hoy día con la batería, sino sobre todo haciendo muchísimo rastreo, ¿cierto? Desde el ingreso de esa persona, toda la trazabilidad en su esquema de inducción y desarrollo y luego en los sistemas de vigilancia epidemiológica psicosociales. Por tanto, esas dos variables, tanto la dimensión psicológica de la productividad como la dimensión psicosocial, enfocada muchísimo en el rol de los líderes, ¿cierto? Y de nosotros como prevencionistas y líderes de los sistemas de gestión, que debemos empezar a mirar mucho más allá en esas interacciones, cómo las vamos a manejar entre las personas. Eso influye en dos cosas o tres cosas bien importantes. Voy a dejar por fuera el liderazgo porque lo hemos mencionado un poco más en esta dimensión psicosocial como el pivot, pero eso influye inicialmente en el clima laboral, en esas estructuras, ¿cierto? En ese día a día, desde el saludo, desde ese reconocimiento, desde ese reconocimiento diario de, te saludo, te reconozco como persona, te respeto, soy honesto, eso nos va generando asuntos del clima laboral en el entorno de cada una de estas organizaciones. Y poco a poco eso va construyendo cultura, pero entendiendo que la cultura está mucho más al nivel de esos hábitos ya consolidados. Por ejemplo, ¿qué creencias tenemos en la organización respecto a la productividad? ¿Cuál es la relación de la cultura y la misión o la visión de la organización? ¿Cómo se llaman o cómo se denominan esas células de trabajo? Y como les decía, si traemos desde los modelos de Scrum y de trabajo ágil la estructura de trabajar por grupitos de 9, pues o trabajar por esas células de trabajo y tener coordinadores por cada 9 personas, pues eso nos traería un nuevo modelo de cultura y un nuevo modelo de estructura organizacional. Entonces, evidentemente toda esta parte de la productividad y de cómo aplicar las nuevas metodologías o metodologías ágiles a la productividad, pues nos debe llevar a tener nuevos retos como prevencionistas y empezar a identificar en cada organización cuáles son esas cargas, ¿cierto?, de trabajo, dónde están esos puestos de trabajo que representan una sobrecarga y cómo los vamos a empezar de alguna forma balancear. Observando qué variables, Marta, me dirían, ¿qué es lo que necesitamos empezar a observar allí? Yo les diría, bueno, es importante empezar a tomar, as- a hacer ya asuntos, ¿cierto? Muy relacionados con el tema de la toma de decisiones. ¿Cómo vamos a asegurar que esa toma de decisiones en los líderes sea eficaz? ¿Qué pasa cuando un líder está en un proceso de depresión? Si las decisiones se tardan entre 10 y 12 días, ¿cómo lo vamos a empezar a ayudar, cierto? ¿Cómo vamos a empezar a identificar que esas enfermedades mentales no representen un gasto económico significativo? Aquí nosotros tenemos para depresión unas incapacidades de casi 180 días. Por tanto, pues eso efectivamente genera un impacto económico bastante alto y bastante significativo. ¿Cómo empezar a trabajar al nivel de las empresas y de las organizaciones todo este tema de manejo del estrés? Porque es importantísimo empezar a trabajar en ello, empezar a trabajar en asuntos de que las personas tengan, ¿cierto?, balanceados sus niveles de cortisol, endorfinas y serotonina para poder tener decisiones, cómo debemos empezar a intervenir todo este tema de las relaciones humanas y el liderazgo corresponsable, entendiendo, ¿cierto?, que esas relaciones humanas y el liderazgo corresponsable implican tener unas interacciones positivas entre compañeros y superiores. Recordemos este esquema que nos planteaba Daniel Pink más o menos en los años 2005-2006, donde nos empezaron a hablar del tema de salario emocional. ¿Cómo asegurar que en la construcción de esa cultura mi salario emocional esté alineado, también como nos decía la OMS en el 2010, con esos entornos sanos y seguros para los trabajadores? Definitivamente esto es muy importante para empezar a trabajar en todos estos factores,
¿cierto? Individuales del tema de las competencias enmarcados en el modelo actual, ¿cierto? Que nos trajo Colbert desde hace muchísimo tiempo, donde nos decía que es importante trabajar en el tema del saber, el saber hacer, en los temas del ser y en los temas del saber estar. Hagamos un ejemplo de cada uno. Conocimiento de habilidades, un ingeniero civil, por ejemplo, que necesita saber cómo calcular las estructuras de resiliencia para que un edificio no se caiga durante una emergencia o un desastre, cuánto hierro, cuánto cemento, cuánto, ¿cierto? Ahí debería tener un conocimiento matemático de cálculo y de estructurar esas cantidades de obra. Y del saber hacer, por ejemplo, de cómo vamos a enseñarle a hacer la mezcla a esos maestros, cómo van a hacer las mediciones con las personas ya de un perfil operativo para que esas estructuras que él calculó se hagan, ¿cierto? De la forma que se deben hacer y eso implicaría en ese ingeniero un conocimiento técnico del saber, pero también unas habilidades específicas para que se ejecuten las tareas o se logren hacer las tareas en el saber hacer, ¿cierto? En las habilidades o lo que nosotros como psicólogos llamamos las aptitudes. Toda esta estructura de gestión emocional, de la cual pues Susan Davis nos habla ya hoy día como es una de las estructuras básicas que debemos tener desde la construcción del colegio en la personalidad de nuestros niños de 0 a 7 años, donde les debemos empezar a enseñar el reconocimiento de sus emociones, rotular sus emociones. Me siento triste, me siento alegre, me siento eso me da asco o eso me da miedo, porque en esa misma manera, pues en la medida que construyamos eso en los niños, vamos a ayudarle a que nuestras personas más jóvenes pues tengan una mayor tipo de tolerancia a la frustración, sepan que al rotular su emoción, en cierto modo, comprenderse es aliviarse, dice también por ahí nuestra psiquiatra Marian Rojas Estapé, y eso ayuda pues muchísimo a trabajar en esas emociones, como desde los trabajadores, si yo les enseño a reconocer que la sudoración en las manos, el aumento del ritmo cardíaco o el rubor en la cara, ¿cierto? Que sentirse la cara caliente son sintomatología biológica de conexión con mi cuerpo de que me está dando rabia. Entonces, cuando estoy empezando a experimentar eso, si yo respiro y me calmo, seguramente va a tener una interacción mucho más positiva con esa persona en la que me estoy relacionando que si no. ¿Cómo trabajar en esas diferentes configuraciones, ¿cierto? Previas de la gestión emocional, entendiendo que nuestra evolución y nuestro cerebelo, nuestro cerebro reptiliano tiene por default o por, digámoslo así, configuración básica, salir corriendo, luchar o paralizarnos. Entonces, ¿cómo hay que ser entrenados para que en esa gestión emocional desde el trabajo, ese simple respiro, ese gesto, que es entrenado, porque eso no lo hacemos naturalmente, ese gesto de respirar, sostener y botar el aire o exhalar, nos ayuda, ¿cierto?, a que nuestra neocorteza empiece a tomar el mando y no ese cerebro reptiliano del cual pues ya sabemos que las únicas respuestas son lucha, correr o paralizarnos. ¿Cómo eso nos ayuda, ¿cierto?, en el desarrollo de esas competencias en el trabajo en torno a la persuasión, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo y la resiliencia. Y aquí sí que debemos trabajar fuertemente con todos los trabajadores, porque como les decía, desde este ambiente Bani, pues debemos empezar a trabajar en las capacidades de adaptación y en la toma de decisiones ante escenarios complejos. No estamos preparados, o la mayoría de seres humanos y trabajadores no estamos preparados para trabajar en ambientes complejos. Por eso es importante empezar a entrenar a las personas en resiliencia. Aquí en Colombia, una de las ARLs, pues, la ARL, digámoslo así, pública, que es positiva, trabajó con la doctora Luana Polo, psicóloga muy reconocida en nuestro país en los temas de resiliencia, una serie de preguntas muy interesantes que se pueden hacer para todas las organizaciones y poder saber en qué estado de
aún así de línea base están las organizaciones del país para empezar a trabajar en esos temas de resiliencia. Nosotros como psicólogos debemos empezar a trabajar sí o sí en los temas de motivación. Nosotros, en cierto modo, hemos perdido la credibilidad eh, en nuestras áreas de talento humano. Desafortunadamente aquí en Colombia, muchas veces en las empresas las áreas de talento humano son tildadas o reconocidas como talento inhumano, o para qué voy a ir allá si no me escuchan, o allá solamente es el pago de la nómina. Y definitivamente nosotros tenemos un rol muy importante desde talento humano y seguridad salud en el trabajo, en la motivación. ¿Cómo ayudar a esos trabajadores a que tengan ganas de venir a trabajar? ¿Cómo ayudar a esos trabajadores a articular su misión de vida con la misión organizacional, articular su misión de vida con las necesidades de salir adelante, de cumplir sus sueños, de estar, cierto, más aliviados y de tener una mejor balance de vida laboral, vida familiar? ¿Cómo trabajarles en ellos ese reconocimiento, cierto? Generando un sistema donde puede ser clave, ¿cierto? Que puedan tomar distintas formas, estrellas. Algunas empresas de software, ya como Google, dicen a sus ingenieros de sistemas o desarrolladores: si usted me desarrolla bien esto, usted va a ser accionista de las regalías de esto. Como empezar a generar nuevos modelos de repartición del dinero y que el reconocimiento en cierto modo sea mucho más fácil para todos. Todo el tema de desarrollo de personal, que queremos que un trabajador que entra joven a la organización dure el mayor tiempo posible, donde nosotros lo podamos formar y salga engrandecido, ¿cierto? Salga siendo un ser humano mejor, salga con su casa propia, salga con su... Ya hoy día no es tan importante el tema de tener hijos y tener una familia constituida, pero que pueda cumplir los sueños que él haya fomentado, ¿cierto? Que si quería viajar, haya viajado, que si quería formarse en una maestría o en un nivel doctoral, pues lo pueda lograr. Esos son los facilitadores que como empresa, en cierto modo, o como las empresas, en cierto modo, debemos empezar a trabajar para poder ayudar en esos temas de la motivación y fortalecer esto que nosotros llamamos la autonomía. Yo sé que en el modelo de Rafa él lo llama la autovaloración, pero en la medida que nosotros aquí lo relacionamos mucho con la autonomía, porque nuestra batería de riesgo psicosocial está enmarcada o una de las paticas, una de las paticas de conocimiento está por el modelo de Karasek. El modelo de Karasek nos habla de que entre mayor autonomía tiene, ¿cierto? Entre mayor autonomía tiene una persona en su trabajo, menos nivel de estrés. Entonces, eso es bien importante empezar a trabajarlo en todas las edades y en todos los niveles de la organización. Eh, Esto evidentemente va a repercutir, si yo tengo mayor autonomía, va a repercutir en la autoestima, en la autovaloración, en la autoimagen de nuestros trabajadores, y eso también nos ayuda un poquito con esa mitigación del riesgo que desde la NIOSH pues está reconocido desde 1960, que entre mayor nivel de autoestima y mayor nivel de autonomía, pues menos enfermedades laborales y menos accidentes. Los prevencionistas debemos empezar a trabajar en temas de participación, aumentar el tema de la participación y que las personas se sientan importantes para su organización. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos empezar a trabajar en esquemas de un buen trabajo en equipo donde se involucre a los empleados para la toma de decisiones. Ya sabemos, ¿cierto? Por estudios y por todos los modelos de cambio de ProSci, como el ADCAR o como el Lean Change Management, que nos indican que debemos empezar a involucrar a las personas desde el inicio del cambio, ¿cierto? Haciéndolas parte. Eso nos involucra un gran sentido o nos lleva a que cuando hagamos un cambio, pues aumenten los niveles de compromiso y sentido de pertenencia en las organizaciones. Tener banco de ideas, o tener una serie sí, un banco de ideas o un buzón inicialmente,
¿cierto? Aunque sea un buzón virtual donde la gente pueda expresar cuáles serían esos puntos de mejora de sus procesos, porque evidentemente eso nos lleva a mejorar continuamente nuestros procesos, nuestros mapas de riesgos, incluso construir sistemas de vigilancia epidemiológica con alertas tempranas, donde una alerta temprana puede ser el ausentismo, pero otra alerta temprana podría ser el nivel de rumores, como se trabaja en las comunidades, en los trabajos de epidemiología, donde los mismos compañeros de trabajo están diciendo estoy preocupada por Marta, o estoy preocupada por Andrea, o estoy preocupada por Paola, o estoy preocupada por Rafa, porque ella de una semana por acá se viene sintiendo triste, ¿cierto? Son cosas que a veces los líderes no nos reportan y que en cierto modo las personas que están más cerca si las detectan. Eso nos lleva a empezar a trabajar en ideas y formas creativas, ¿cierto? Que fomenten una cultura de colaboración y que permita que todos los equipos de trabajo estén bien y aporten pues con todo su talento y todas sus capacidades y todo su esfuerzo a la productividad de la organización y pues evidentemente estos sean experiencias compartidas que también ayuden en la cohesión de esos trabajos en equipo. Trabajar muchísimo en la comunicación asertiva. Ya les decía que desafortunadamente estas nuevas generaciones, ¿cierto? Y que ahora los niños que nacieron en pandemia por el tema del tapabocas, el tema del modelamiento del lenguaje va a ser un poco más complicado. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en cómo comunicarnos asertivamente, cómo enseñarle a ese trabajador a buscar esa forma clara, precisa y equilibrada a nivel emocional, donde no es muy pasivo, donde no es sumiso, donde no es sometido, ni tampoco es agresivo, ¿cierto? Unas ideas claras, de forma bien expuesta y que acompañe, ¿cierto? Con una emoción empática, una emoción de alegría o una emoción de convencer al otro, ¿cierto? De influenciar, que permitan resolver los conflictos de una manera efectiva. La comunicación asertiva también es un vehículo muy interesante para empezar a trabajar en modelos que nos permitan aprender del error. Creo que en la mayoría de empresas, desafortunadamente todavía castigamos un poco el tema del error y no le estamos viendo desde los modelos Kaizen la oportunidad de aprendizaje o ese tipo de cosas, de lecciones aprendidas que nos podemos crear a través del análisis del error y de por qué se generó ese error, ¿cierto? De cómo y de qué y para qué debemos aprender ese tema del aprender a manejar de forma distinta o resimbolizar, por decirlo así, el tema del error por medio de la comunicación asertiva. Empezar a trabajar mucho el tema de manejo de conflictos. Yo me he encontrado organizaciones donde hay gente que no se habla, donde en uno de los casos más críticos, donde el tesorero no se habla con la persona de compras, donde, imagínense, pues el tesorero al no hablarse con la persona de compras, pues cómo le van a pagar a los proveedores, ¿cierto? Cómo empezar a identificar y reconocer, poner sobre la mesa, ¿cierto? Esos conflictos que seguramente a nivel personal están teniendo algunas personas de los equipos, cómo reconocer tempranamente situaciones de conflicto, ya sea por diferencias de opinión, estilos de trabajo, metas o que no se articulan bien a nivel personal, empezar a trabajar mucho en el tema de normas o acuerdos de convivencia, porque eso nos va a ayudar a que las personas trabajen de una forma mucho más fluida. También empezar a trabajar en lo que nosotros como psicólogos usamos muchas veces en psicología clínica, como los contratos psicológicos. El uso del contrato psicológico ayuda a esa resolución e identificación del conflicto. Aquí en Colombia nosotros tenemos una figura que son los comités de convivencia laboral y debemos formar esos comités de convivencia laboral en este tema de manejo de conflictos. ¿Cómo ayudar a que se identifiquen de forma temprana
esos conflictos, cómo asegurar que en cierto modo tengan mayor cohesión y mayor acuerdo de convivencia, que eso evidentemente nos ayuda mucho en una construcción de un clima laboral sano y seguro y una cultura preventiva. Empezar a trabajar en los diálogos de forma abierta, donde se promueva una comunicación honesta y respetuosa entre las partes, ¿cierto? Creando espacios seguros donde se puedan expresar puntos de vista sin temor a represalias o a ser castigados socialmente. Aquí en Colombia tenemos hoy día, digamos como novedad, ¿cierto? Unas circulares de género y de protección hacia la discriminación de las comunidades LGTBQ+. Y eso evidentemente pues nos debe empezar a generar espacios de diálogo para que las personas que están dentro de estas comunidades tranquilamente y sin temor puedan empezar a expresarse y a trabajar, ¿cierto? Con ellas, sin ser discriminadas, buscar soluciones. Y creo que así esto es importantísimo para la construcción de los trabajos en equipo y la mejora de los procesos. Trabajar en conjunto, encontrando alternativas. Utilizamos estrategias que nosotros como psicólogos conocemos muy bien como la gamificación, ¿cierto? ¿Cómo vamos a poder, por ejemplo, con los sombreros de uno, poniéndole unos sombreritos de colores o simplemente una tarjetita de color a cada uno de los actores diferentes escenarios, el escenario pesimista, el escenario positivo, el escenario de cero pérdida, el escenario de retorno a la inversión? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar en esa búsqueda de soluciones o cómo vamos a mejorar la participación de nuestros clientes? ¿Cómo vamos a mejorar una idea hacia la comunicación? Todo esto nutre la productividad y hacer seguimiento. Creo que el gran pivoto, el gran amarre de esto es los líderes haciendo seguimiento y monitoreando este tema del manejo de conflictos, resolviendo los conflictos de forma temprana para que no se vuelvan a presentar o para que si se presenta, porque pues como decía Peter Senge, la tensión creativa entre los equipos es nutritiva. En ese momento de tensión creativa, pues también se puedan generar espacios de acuerdo y espacios de pensamiento divergente y luego lo vuelvo un pensamiento convergente. Reviso las ideas de todos, no juzgo las ideas y luego las hago converger en un embudo, ¿cierto? Evaluando la efectividad de las soluciones o adaptándolas a esas necesidades del equipo y esas necesidades cambiantes. Trabajar muchísimo en el tema de cultura. Definitivamente en este tema de cultura necesitamos empezar a hacer uso de los valores compartidos. Nosotros acá en Colombia y pues ahora que estuve en Perú me lo ratificaban en algún espacio de los de las conferencias que tuvimos y es, tenemos unos, digámoslo así, trabajadores jóvenes que vienen de una generación de mucho abandono, de muchas heridas de abandono. Entonces, significa eso que no en todos los casos, obviamente no voy a generalizar, pero desafortunadamente la formación en valores ya no está siendo tanto en la casa, sino que toca empezar a trabajar en este tema de formación de valores en la organización, porque si vemos hacia atrás, los jóvenes entre su edad de trabajo, cuando empiezan entre 18, 20, 21 años, o los profesionales entre 24 y 25, pues evidentemente vienen de hogares donde madre y padre trabajaban, seguramente, y si no tenían padre, que aquí en Colombia la estadística es muy alta, hay muchas madres cabezas de familia que tienen que trabajar a 100% del tiempo y pues obviamente no tienen esa posibilidad de transferirle los valores a los hijos. Entonces, la organización o las empresas, desafortunadamente, tienen que tomar esto de formar en valores a las personas en la responsabilidad, en la honestidad, en la puntualidad, en la integridad, en el respeto, en la colaboración. Y eso es el pivoto, el cimiento más importante de la cultura organizacional para la productividad. Si todos somos responsables, si todos llegamos puntualmente, si cumplimos los metas y los tiempos de entrega de los informes, en esa medida estamos creando una cultura de la productividad. Donde tengamos unas normas y políticas claras. Aquí en Colombia ya nos exigen, ¿cierto?, el Ministerio de Trabajo tener actualizados los reglamentos internos de trabajo cada año eh, y tener una serie de políticas, ¿cierto?, relacionadas con el
tema de prevención del acoso laboral, la igualdad de oportunidades, lo que les comentaba de la no discriminación, la flexibilidad laboral y tener códigos de ética. Entonces, esto es bien importante porque pues nosotros estamos trabajando fuertemente, el país lleva trabajando fuertemente 20 años ya desde la ley anticorrupción y se espera que tanto empresas públicas como privadas tengan un código de ética y a todos sus trabajadores formados en esos valores claves del respeto que son la base de la construcción y de la dignificación, ¿cierto? Eh, humana para el trabajo. En la cultura, pues lo que decíamos ahora, un poco el tema del clima que construimos diariamente, desarrollamos prácticas que refuercen la identidad, el sentido de pertenencia de la empresa, celebrar logros, celebrar que se gana un cliente, celebrar que tenemos una nueva cuenta, celebrar que estamos produciendo, ¿cierto? Organizar actividades de team building y fomentar participación en programas de voluntariado, a lo mejor ayudar a las personas que tienen otras intereses o que quieren, por ejemplo, hacer emprendimiento, que empiecen a trabajar en esos temas de forma voluntaria, también es una forma de motivar y de generar esos, en la cultura, esos entornos sanos y seguros. Tema de liderazgo, y aquí es, como les decía, en el factor psicosocial, esto es clave, tener un liderazgo corresponsable de la salud mental, entendiendo que si mis personas, ¿cierto? Mis personas a cargo se enferman, pues yo voy a tener ausentismo y voy a tener pérdidas de horas de esos trabajadores. Si lo veo desde ese punto de vista, pero también es importante que ustedes lo vean como líderes de esta forma, de este punto de vista. Yo como líder soy corresponsable de la salud mental de mi trabajador. Si yo hago una distribución no equitativa entre mis trabajadores, si por ejemplo habláramos de esas estructuras de células de 9 personas por equipos de trabajo, como lo hace Scrum, pues a cada uno de esos 9, conforme a sus funciones y sus competencias, les tengo que distribuir el trabajo de forma equitativa en una carga de trabajo que no supere, ¿cierto? Aquí en Colombia las 46 horas laborales y que permita la desconexión laboral, porque eso es legal. Entonces, debemos tener claridad, los líderes debemos tener claridad en esas, digámoslo así, límites de estructura, donde efectivamente pues seamos unos líderes corresponsables, donde tengamos una visión clara de cómo comunicar al resto, ¿cierto?, de colaboradores, a nuestros subordinados y contratistas, ¿cierto? ¿Cómo podemos traspasarles ese sentido de motivación y compromiso? ¿Cómo ejemplificarles esa pasión por el trabajo y claridad que realmente eso nos va a llegar, nos va a llevar al éxito de las actividades y al éxito de los procesos? Trabajar con empatía y el liderazgo corresponsable, en este caso es bien importante que empecemos a desarrollar actividades de escucha, no de escuchar pensando que le voy a responder. No se trata de eso, se trata de una escucha activa y empática donde tú leas, ¿cierto? La conducta verbal del trabajador, donde lo escuches sinceramente, donde seas capaz de entender esos sentimientos de los empleados. Es muy importante para que un buen líder o un líder empático tenga cohesión de su equipo, esa capacidad de empatía y escucha, y desarrollar los talentos. En cada rol de liderazgo se tiene la oportunidad de conocer ese ser humano que hay ahí atrás en torno al ser, el saber hacer y el saber estar, y cómo yo puedo potencializar eso para mi equipo de trabajo o para la organización, ¿cierto? ¿Cómo voy a invertir en esas personas? Seguramente planes de capacitación o estrategias de mejora puntuales en formación de nuevas habilidades para que esas personas pues puedan, ¿cierto?, sentirse útiles o sentirse más, digámoslo así, direccionadas hacia lo que ellas quieren lograr con sus sueños. Y pasa mucho aquí en Colombia que empiezan o entran personas sin formación profesional como auxiliares o nivel operativo y luego ya durante su, digámoslo así, desarrollo profesional, se gradúan como profesionales o como técnicos o tecnólogos y los líderes a veces ni saben. Entonces los dejan haciendo las mismas actividades y eso es muy desmotivador.
todo lo que hemos hablado un poco del tema del clima, ¿cierto? Cómo asegurar que ese ambiente físico sea cómodo, sea ergonómico. Nosotros como prevencionistas sabemos, ¿cierto? Por los métodos, pues, diferentes cuestionarios, el cuestionario nórdico, el cuestionario de Rosa, donde definitivamente sabemos que la silla es muy importante para la concentración, que si está muy alta, pues evidentemente va a estar modelando o molestando problemáticas a nivel cardiovascular en las venas, en el sistema linfático y que pues eso en el largo tiempo nos puede generar problemas osteomusculares en los trabajadores. Es importante tener esa conexión con la salud mental porque dependiendo del nivel o del tiempo, ¿cierto? Que esté sentado y de no hacer una pausa activa o no hacer una pausa de descanso o de simplemente pararse y ir a traer un café y circular sus piernas, eso puede generar problemáticas en nuestros trabajadores y enfermedades laborales. Entonces, el ambiente físico es un tema muy importante para el trabajador. También el tema del orden y aseo, o lo que hacemos normalmente con esas 5 S para que tengamos espacios más tranquilos. Nuestra corteza prefrontal trabaja mucho mejor cuando estamos ante ambientes limpios y seguros. Todo el tema de las relaciones interpersonales, estamos hablando mucho del tema de la comunicación asertiva, pero necesitamos en ese clima empezar a fomentar relaciones interpersonales sanas, positivas y seguras que mejoren la colaboración y el ambiente laboral. Trabajar en lo que siempre hemos venido trabajando, pero de una forma más novedosa, en esas políticas de bienestar que nos ayuden en esa implementación de programas que promuevan la salud física y mental de los empleados. Aquí en Colombia nosotros tenemos unas estructuras aliadas como son las cajas de compensación, que ayudan a que esos trabajadores tengan espacios de esparcimiento, ¿cierto? Como una piscina, un parque, que puedan ir a caminar con su familia, que puedan hacer esa balance vida-trabajo y que pues ahora también muchos están llamando este plan de bienestar, plan de la felicidad y que pues, está bien, son diferentes modelos que nos inspiran o que nos llevan a trabajar en ello. ¿Cómo podemos empezar a trabajar desde estos pivots en disminuir ciertos indicadores de ausentismo? Por ejemplo, cuando una persona está estresada, ¿cierto? Ya hay estudios de punción o estudios de punción en hospitales nos dicen que cuando los médicos o las enfermeras o los auxiliares de enfermería llevan más de 10 horas de trabajo, y ya les decía que nuestros turnos diarios son de 12, se aumenta en una probabilidad altísima, 150%, la probabilidad de cometer un error, ya sea en el medicamento o en la venopunción. Por eso nosotros aquí tenemos unos controles que son las 10 preguntas antes de darle un medicamento a un paciente y tenemos una serie de guardianes y se ha venido actualizando un poco la metodología de venopunción. Pero esto pasaría en todas las profesiones. Si yo pudiera empezar a hacer un estudio de trabajo en alturas o de cuándo se accidentan más los conductores, cuando llevan más de 10 horas manejando o cuando llevan más de 12 o cuando llevan más de 8, seguramente también empezaríamos a ver estadísticas de que el estrés ayuda, ¿cierto? O que cuando las personas están bajo un nivel de estrés alto, pues se pueden aumentar los niveles de cometer un error. Y bueno, después de que pasa, pues hay que analizarlo y que hay que aprender de ello y aprender de ese error, pero lo mejor es que no pase o que no se generen estos incidentes como lo mencionamos nosotros en nuestro sistema de gestión. El estrés, evidentemente, tiene un alto nivel de impacto en la disminución del rendimiento. Cuando una persona está estresada, cuando hay fatiga, cuando está en síndrome de burnout, o como dice Marian Rojas Destape, anda por ahí inflamada, eh, pues evidentemente no va a estar en su mejor día para tomar decisiones, no le va a rendir, su nivel de concentración, memoria y su capacidad de toma de decisiones se puede ver afectada y puede tener una disminución significativa para el trabajo. ¿Qué estrategias propongo entonces para manejar el estrés? Podría decirles que es importante trabajar entonces con
las técnicas de relajación, ¿cierto? Que las personas empiecen a aprender a respirar, trabajemos en bajar o reducir esos niveles de cortisol, promover la calma y la serenidad. Al mediodía, por ejemplo, empezar a, después de las horas de almuerzo, o ayudar que ese espacio donde las personas se levantan, hacer esa pausa activa en su almuerzo, después de eso pues puedan tener una técnica de relajación o de respiración al menos, donde podamos trabajar con música suave, pasar a descalzarnos aquí en Antioquia le decimos una manga o sobre el pasto, ¿cierto? Para que se bajen los niveles de estática o grooming, como lo llaman ahora también en otras metodologías, para reducir niveles de cortisol, promover la calma y la serenidad. Comunicarnos de forma asertiva, ¿cierto? Aprender a expresar nuestras emociones y nuestras necesidades de forma respetuosa, buscar ese apoyo social. Somos seres humanos sociales por naturaleza, necesitamos hablar con nuestros colegas, amigos y familiares y en cierto modo establecer límites que nos ayuden a tener ese, digamos, esa desconexión laboral o ese balance vida-trabajo que nos puede ayudar a evitar el agotamiento y la sensación de estar constantemente disponibles para la organización. Importantísimo el tema del sueño. Y ya les decía que en la OMS los indicadores de insomnio aumentan y son la puerta de entrada para depresión y ansiedad en muchos casos. Así que necesitamos empezar a trabajar en temas de higiene del sueño, que las personas adultas, ¿cierto? Duerman al menos 6 horas. Es clave para la recuperación mental, para que ese sueño profundo nos ayude con esa reestructuración de las ondas gamma y la reestructuración de nuestras redes neuronales en el descanso. Toda la parte de la creatividad. Somos mucho más creativos cuando dormimos bien, eso sí, evidentemente. Y prevenir el agotamiento. No dormir o dormir solamente de 4 a 6 horas ya está relacionado. Tenemos una alta, ya veo que Rafa me está diciendo que le corra, que se acaba el tiempo. Bueno, empezar a trabajar en ese tema del equilibrio vida-trabajo, la flexibilidad horaria, la desconexión digital, todo este tema de la luz azul y de lo que hemos aprendido. Hay que dormir con el celular lejos de nosotros. Este tipo de cosas nos afecta en el sueño profundo y empezar a trabajar en estas actividades de integración familiar, porque sí es bien importante. Recordemos que la oxitocina es uno de los neurotransmisores más importantes en ese balance del cortisol y que eso solamente se logra cuando abrazamos o compartimos tiempo con las personas que amamos. Promover hábitos saludables. Esto creo que lo llevamos haciendo bastante tiempo, pero es bien importante. Alimentación, sueño y actividad física. Trabajar en estos programas de bienestar emocional, ¿cierto? Que las personas se puedan de alguna forma desahogar en ese asesoramiento psicológico. Creo que las organizaciones ARLs y las mutuas, como lo llaman en España, pues hay personas de otros lados o de Chile, trabajemos en conjunto en que las personas puedan tener esa atención psicológica, talleres de inteligencia emocional o talleres de gestión y respiración, trabajar en ese tema de los grupos de apoyo, todo el tema de la ergonomía, evaluación al mobiliario adecuado y pausas activas es súper clave para que las personas puedan trabajar y tener una interconexión de forma productiva. La formación continua, ya les hablaba un poco del tema de las competencias y es súper importante ese desarrollo de las habilidades, que las personas empiecen a aprender. Hoy día todas estas cosas de la inteligencia artificial para que no le tengan miedo, en la medida en que las personas empiecen a aprender, que eso les ayuda, que les ayuda a ser más productivos, que les ayuda a su trabajo y no les genere incertidumbre, pues en esa misma medida podemos empezar a trabajar y trabajar en esquemas de mentoría. A veces es más fácil quedarnos mal a nosotros mismos que quedar mal ante otro. Entonces, empezar a trabajar en esos esquemas de mentoring suele ser muy importante. Todo el tema de la comunicación efectiva en torno al tema de la transparencia, feedback, escucha activa, porque estar mejor comunicados evidentemente nos ayudará a estar mucho mejor relacionados y a trabajar mucho en los temas de prevención del acoso y la discriminación laboral.
Trabajar en el tema de gestión del cambio, siempre decimos preparémonos, involucremos a la gente desde el principio, tengamos unos procesos de apoyo, ¿cierto? En cambio, siempre tenemos una imagen como el iceberg, que es ese iceberg que se descongela y luego se vuelve a congelar, donde nos podemos identificar en todos esos temas de apoyo para las personas para que disminuyan los niveles de incertidumbre, que los vamos a apoyar con capacitaciones, con entrenamientos, con comunicaciones, con sensibilización y efectivamente haciendo un adecuado seguimiento. Trabajar en todos esos temas de diversidad e inclusión, trabajar en mucho en los temas de políticas inclusivas, formación de la diversidad, trabajar mucho con las familias de los trabajadores en estos temas de la diversidad, porque ya está demostrado que cuando trabajamos con niños y con las familias de los trabajadores, incluso estamos mitigando y minimizando los riesgos de los trabajadores. Cuando una esposa le dice a su esposa, te quiero, te preparé este almuercito, esta coca para que te lleves a tu trabajo, quiero que vuelvas bien a casa. Ese tipo de cosas disminuyen y ustedes no lo creerán, pero ya hay estudios que lo demuestran. eh, Disminuyen muchísimo el tema de accidentabilidad. Cuando la persona se quiere estar bien con su familia, eso en cierto modo aumenta la autoestima del trabajador y hace que el trabajador se accidente menos. Tecnología y bienestar, evidentemente estamos hoy día ante una cantidad de apps que nos ayudan a saber si estamos durmiendo bien. Debemos, y sobre todo hoy día que las personas están en campo, ¿cierto? Donde no están supervisados, sería muy útil, por ejemplo, que se conectaran sus relojes para saber si las personas están saturando bien oxígeno, si tienen un nivel de fatiga, etcétera. Debemos utilizar la tecnología en favor de los sistemas de gestión, en favor de la productividad, si están tomando agua, si están bien hidratados, y utilizar pues todo este tema de la realidad virtual. Tener un tema de medición y seguimiento continuo. Ya les decía que es importantísimo construir estos temas del sistema de vigilancia epidemiológico para que en la organización podamos tener esa marcación uno a uno. Trabajar mucho en esta responsabilidad social corporativa con las familias, con las personas que estamos cerca, con los trabajadores. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos modelos de responsabilidad social donde incluso ayudan a que se les bajen los impuestos y se trabaje en conjunto empresas y fundaciones o organizaciones no gubernamentales. La flexibilidad laboral, empezar a identificar qué esquemas y qué momentos o qué cargos, ¿cierto?, podrían estar en teletrabajo. Eso ayuda muchísimo a la productividad. En pandemia fuimos mucho más productivos en teletrabajo que estando en la misma organización. Semanas laborales comprimidas, ¿cierto? Ya hay algunas organizaciones que trabajan solamente hasta los viernes mediodía y trabajando los otros días un poco más de horas para tener el viernes en la tarde libre, por ejemplo. Todo el tema de innovación y gestión del conocimiento, fomentar ideas constructivas que mejoren los procesos o minimicen los riesgos, tolerancia a la frustración o al fracaso, reconocimiento de la innovación, son actividades que nos ayudan a trabajar de forma clara en las gestiones que requerimos. Empezar a trabajar en esos enfoques integrales para que la organización sea una misma y que ayude un poco a esas comunidades cercanas en lo que tenemos con la responsabilidad social empresarial, empezando por las familias de los trabajadores, a concientizarlos mucho en esos hábitos o en esos estilos de vida saludable. Eso evidentemente es una inversión a largo plazo, empezar a trabajar con los hijos de los trabajadores y tener una adaptación continuada. Esto es todo en mi presentación, Rafa. Espero no haberlos aburrido. Para nada, está súper interesante. Me ha hecho acordar cuando hicimos la vez pasada esta capacitación y muchas veces la parte del desarrollo emocional juega un papel muy importante. Aquí al menos los índices de accidentabilidad son altos porque no se toma en cuenta esta parte de la salud mental. Lamentablemente, digo, en nuestro entorno, ¿no? La gente piensa en producción, como lo hacen todas las empresas. Y eso es lo que Sí, está, no sé, lo que tenemos de cambiar, porque tal sí, como le decíamos he ayer, cambiado. ayer y antes de ayer, es un poco complicado en el sentido de que nosotros como especialistas
nos sentimos frustrados y solamente la parte técnica. Esta parte técnica, yo ahorita estoy en campo, ¿no? Entonces, no sé si se ha ido algún ruido, por favor. Entonces, el poder fortalecer esta parte de las emociones, de la salud mental es súper importante. No sé si Juan Carlos tiene alguna pregunta por ahí. Sí, Rafael, tengo una pregunta justo del campus virtual. Eh, Dice lo siguiente, ¿cuál es el costo económico para las empresas cuando no se presta atención a la salud mental de los empleados? Habría que hacer el estudio con cada empresa, Juan, pero te quiero decir que, por ejemplo, cuando una persona o un tesorero que trabaja en trader y hace una mala inversión de acciones, pues eso podría generar incluso la quiebra financiera para la organización. Entonces, que una persona clave, como un líder, un tesorero o un gerente, ¿cierto?, esté en una salud mental al 100, es una garantía de que no vamos a tener pérdidas financieras. Sin contar el ausentismo, sin contar el tema de enfermedades laborales, ¿cierto? El costo es por cargo. Tenemos otra pregunta. ¿De qué manera la cultura organizacional puede afectar positiva o negativamente la salud mental de los trabajadores? Bueno, hay un estudio que nos habla de culturas hostiles, ¿cierto? Culturas hostiles en torno a empresas o jefes que de alguna forma presionan, ¿cierto? Y eso tiene un impacto bastante negativo, ya el acoso está demostrado, genera en el mediano plazo contemplándolo de 6 meses, no es mucho. Cuando una persona está expuesta a acoso permanente puede generar depresión, incluso se han hecho estudios de correlación, ya cuando se hace la investigación del accidente, donde si la persona se suicidó por un acoso laboral, como tuvimos ese caso, por ejemplo, de Telecom France, donde 19 personas se suicidaron, ¿cierto?, por la liquidación de esta empresa, eso evidentemente pues tendrá unas repercusiones. La cultura hostil de una organización puede generar enfermedades y patologías de la esfera mental y también de la esfera física, porque pues, ya está demostrado que el estrés no solamente afecta, ¿cierto?, a nivel de depresión, ansiedad o problemas del sueño, sino que también aumenta la tensión, o sea, genera hipertensión, genera problemas cardiovasculares, genera colitis irritable o colon irritable por estrés y también úlceras gástricas en diferentes puntos del tubo esofágico. Tenemos una última pregunta. ¿Qué estrategias de salud mental han demostrado ser más efectivas para mejorar tanto el bienestar de los empleados como su rendimiento? Bueno, la primera yo creo que es tener un sistema de vigilancia epidemiológico. Si tenemos un sistema de vigilancia epidemiológico, podemos trabajar con las personas uno a uno haciendo intervenciones puntuales, ¿cierto? Sesiones de intervención con las personas para ayudarles a mejorar su autoestima, sus estilos de afrontamiento, sus niveles de tolerancia a la frustración. Otra estrategia que es muy importante es lograr acordar, ¿cierto? Cómo me gustaría ser tratado en mi lugar de trabajo, hacer acuerdos de convivencia dentro de las áreas. A mí me gusta que me saluden, a mí me gusta ser puntual, a mí me gusta ese tipo de cosas. Es muy útil y trabajar en la dignificación del trabajo, que las personas sepan que su trabajo está aportando al proceso y que en la medida que aporta a su proceso, esa persona se siente importante y entienda cómo se conecta a eso que está recibiendo en sus honorarios o en su sueldo o en su salario físico financiero para cumplir sus sueños. Que esté motivada para trabajar es muy importante, Juan. Esas son todas las preguntas, Rafael. Muchísimas Gracias gracias. por tu presentación, doctora Marta. Con mucho gusto.